los voy a leer. Yo les hice llegar un texto más de Freud, pero en el campus puse que era optativo. ¿Hay alguien con el micrófono abierto? Sí, sí. Bueno, les puse que era, digamos, un texto de Freud que se llama La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna. Un viejo texto de Freud que ya tiene 113 años. Pero puse que era optativo. Puse que era optativo porque, bueno, ya, insisto, la mayoría de ustedes presentó el trabajo, así que no hay por qué leerlo. Y había pensado esta última reunión como una reunión para escucharlos un poco a ustedes y tener ese feedback que uno a veces necesita cuando interlocuta, cuando tiene una interlocución con gente que no es propiamente del ámbito psicoanalítico. ¿Sí? Entonces pensaba no trabajar ese texto y escucharlos un poco a ustedes. Pero hoy temprano estaba hojeando un poco ese viejo texto que como tantos textos de Freud tiene algunas partes que hoy en día ningún psicoanalista suscribiría, digamos ciertas elaboraciones freudianas que han quedado un poco fuera de época, que hoy en día, digamos, están para los museos donde se acumulan las historias de las ideas, donde, digamos, se hace historia de la ciencia, en todo caso, una cuestión más epistemológica de cómo se pensó en determinado momento una sociedad y cómo el psicoanálisis pensó en determinados momentos una sociedad. Quedó viejo, son textos que quedaron viejos, ¿sí? Un poco apolillados. Y que para un psicoanalista exigen la tarea de separar lo viejo, lo apolillado, lo que ya hay que ir guardando en ese desván donde uno guarda las cosas que ya no usa y que de vez en cuando, muy de vez en cuando, tiene que agarrar, entrar ahí, sacar y tirar un montón de cosas porque ya no tiene más lugar. No sé si a ustedes les pasa, que dicen, bueno, empiezan a guardar ropa, porque dicen no la tiro, porque estoy encariñada o encariñada con este pantalón o con esta corbata o con esta camisa, y después resulta que uno ya tiene una panza que esa camisa no la puede usar o una cintura que el pantalón no la puede usar, entonces de vez en cuando dice, ¿qué hago con esto? Bueno, lo dejo para que lo pueda usar alguien, pues se lo dejo a alguien. Un poco con los textos freudianos pasa así. Yo recién venía leyendo sobre los invertidos, sobre los homosexuales, como Freud presentaba algunas desviaciones de la sexual, de la moral sexual cultural, de cómo una cultura exige cierto patrón y los que quedan por fuera de ese patrón son considerados desviados, y pensaba cómo lo leería, cómo podría leerlo, desde qué lugar podría leerlo hoy una persona que se identifica, se autopercibe como homosexual, ¿sí? Que es una categoría ya también para los desvanes, vamos a decir así. Con todo,
me parecía que son de esos textos donde uno puede separar lo que ya no sirve, lo que ya no se usa, lo que ya quedó viejo, de lo que no quedó viejo, de lo esencial, de lo estructural, de la infraestructura del pensamiento freudiano. Y lo que yo rescataría de este texto, como de cualquier otro freudiano, como de cualquier otro texto freudiano, lo que rescataría en este como en otro, es una cosa que sí tiene que ver con la estructura y que es la cuestión de la sexualidad. Y cuando digo la cuestión de la sexualidad, digo la cuestión en todo tipo, en el sentido de es un tema, el tema de la sexualidad. La cuestión, un poco en francés, la question, como la pregunta sobre la sexualidad, como si yo les dijese nuestra relación con lo sexual siempre está mediatizada con una pregunta, no con una afirmación o con una autoafirmación. El psicoanálisis tiene una idea que es una idea opuesta a la de identidad de género. La gente de la identidad de género que trabaja sobre las cuestiones de identidad de género dice yo me autopercibo así, soy así, y ahí hay una afirmación absoluta y totalmente respetable, absoluta y totalmente respetable, pero lo humano tiene esto, que hay como diferentes abordajes, diferentes modalidades, y el psicoanálisis no es más que una, y es una que plantea que la sexualidad es esencialmente inconsciente, razón por la cual le da lugar a las diversas maneras en que la pregunta por lo sexual aparece, en que la cuestión sobre lo sexual aparece. El psicoanálisis plantea la existencia de una sexualidad inconsciente, por un lado, traumática, por otro lado, y que nos exige un constante trabajo de elaboración psíquica. De alguna manera, y parafraseando el texto de una colega, el psicoanálisis trae cierta cuestión de la maldición del sexo. El sexo está maldito. Está maldito. Habita en nosotros algo, o nosotros habitamos algo, habitamos una caja negra, habitamos una coraza, habitamos un cuerpo, donde lo sexual es causal de desórdenes. Por supuesto, hay toda una porción de la sexualidad que es absolutamente consciente, uno la maneja a voluntad, uno la maneja con diversos grados de libertad, conforme a su manera de ver la vida y conforme la manera en que la sociedad te permite ese manejo, y hay una parte de la sexualidad que es consciente, sí, pero hay otra parte que no. Hay otra parte que es causa de desorden, es causa de discordia, con la etimología de la palabra discordia. Tenemos una relación discordante con lo sexual. Y lo sexual para el psicoanálisis es algo que trasciende absolutamente la genitalidad. Alguien que tiene trastornos de alimentación, para el psicoanálisis tiene trastornos sexuales. Alguien que tiene cierta patología con la imagen, el psicoanálisis dice tiene trastornos sexuales. Alguien culposo
Para el psicoanálisis, cuando tenemos que explicar la culpa, decimos sí, tiene que ver con cierta forma de sexualidad, de manejo de lo sexual. Y este texto habla un poco de eso, como todos los textos psicoanalíticos, con diversas perspectivas, con introducción de conceptos nuevos, de elaboraciones nuevas, pero siempre hay en la base el hecho de que en lo sexual hay algo que disfunciona. Hay algo que disfunciona. Y nos lleva a la vida a tratar de hacerlo funcionar más o menos bien. Lo hacemos funcionar más o menos bien en distintos niveles. A veces lo hacemos funcionar bien si se nos cruza la bendición del amor, vamos a decir así, y la gente dentro del campo del amor tiene una relación con lo sexual bastante amigable, pero fuera del campo del amor tiene una relación con lo sexual bastante poco amigable, o aparentemente no tiene una relación con lo sexual, aparentemente, fuera del campo del amor. En fin, el amor es como un operador, con todo lo romántico que es. El amor para el psicoanálisis es como una especie de operador que permite que algunas cuestiones funcionen, se articulen y que si no tuviesen amor no funcionarían. Tenemos una visión bastante poco romántica de ese asunto, ¿sí? Y este artículo es viejo porque es viejo no por el año, es viejo por la manera de pensar, porque la manera en que la sexualidad disfunciona para las personas, en esta época Freud la pensaba bajo la modalidad de la represión. ¿Por qué la sexualidad no anda bien? Y porque la sexualidad en su mayor parte es una sexualidad reprimida. Y eso, que en su momento ocupaba, vamos a decir, el 100% de la elaboración de Freud, la cuestión de los síntomas neuróticos como el retorno de un deseo sexual reprimido, eso era para Freud un síntoma, el retorno de lo reprimido. ¿Y qué había en lo reprimido? Un deseo sexual. Deseo sexual reprimido, edípico, endogámico. Eso era para Freud el síntoma, el retorno de un deseo sexual reprimido, edípico, endogámico, y entonces, bueno, teníamos cierto problema con la sexualidad porque estaba reprimida. Porque lo que en su momento fue consciente, toda la erogeneidad despertada en el cuerpo a cuerpo con los objetos primarios, llámese la madre, el padre, y eso queda reprimido, y la represión nunca es completa, nunca es perfecta, más bien es imperfecta. Entonces esa represión va a estar tambaleando y los síntomas son un retorno de lo reprimido. Es decir, un síntoma, cuando a Freud le decía, y tengo dolores de cabeza, y tengo dolores de cabeza, y no se sabía cómo explicar esas migrañas, esas cefaleas que tenían los pacientes. Freud decía, esos síntomas de ellos son satisfacciones sexuales sustitutivas. Un dolor de cabeza es una satisfacción sexual sustitutiva. Fuerte. En la medida en que ese dolor es la expresión del retorno de un deseo sexual reprimido. Entonces uno agarraba y decía un síntoma que es una satisfacción sexual sustitutiva. Las parestesias, las anestesias, los dolores. Perdón, Roberto, sí. ¿Por qué la representación es por medio del dolor?
Bien, bien. Bien, ¿por qué la representación es por medio del dolor? A lo largo de la obra freudiana hay una serie de órdenes de explicación que juntos constituyen lo que se llama metapsicología. En vez de la psicología común, la psicología psicoanalítica tenía una serie de explicaciones que llamamos metapsicología, y es una serie de explicaciones susceptibles de ser agrupadas en diversos planos. Un plano de esos es el plano económico, no es el único, es el plano económico. El plano económico es aquel plano de la metapsicología que tiene que explicar por qué, por ejemplo, la sexualidad se transforma en angustia. Si uno dice, pará, ¿por qué? Uno cuando experimenta conscientemente algo del orden de la sexualidad, puede decir es una cosa placentera o displacentera o de las dos cosas juntas. Pero el dolor es otro asunto. El dolor es un asunto del sistema nervioso. El dolor es una cuestión de terminales aferentes y eferentes que tienen que ver con cierta sensibilidad. Entonces explícame cómo la libido, es decir, la energía de la pulsión sexual, se transforma en dolor. Y Freud tenía teorías y explicaba por qué el dolor mismo, por qué la sensibilidad misma, por eso dije parestesias, anestesias, la sensibilidad del cuerpo obedece a una transmutación de la energía de la pulsión sexual. Pues yo hacía teorías y decía, justamente tengo que explicar por qué a alguien le pica la garganta y tiene un síntoma, una tusis nervosa. Y Freud decía, y le pica, y la picazón la siente, entonces tengo que explicar la sensibilidad, y la tengo que explicar, y hacía hipótesis energéticas. Es economía en ese sentido, una economía energética, no una economía de guita, del Fondo Monetario. ¿Sí? Entonces Freud se hacía teorías de cómo explicar el dolor, cómo explicar la ausencia del dolor, cómo podía ser que las histéricas, digo las histéricas por la mayoría de las pacientes de Charcot, en una clínica francesa que se llama la Salpêtrière, la mayoría de las pacientes eran jóvenes mujeres, y de repente les clavaban agujas en diversas partes del cuerpo y no sentían nada. Y eran anestesias histéricas. ¿Cómo alguien puede experimentar un dolor que no es real? Vamos a decirlo bien entre comillas. ¿Cómo alguien puede experimentar, está mal dicho, pero iba a decir, experimentar la ausencia de un dolor? ¿Cómo alguien puede no experimentar un dolor real cuando te pinchan con algo? Y sin embargo, había parestesias, anestesias, ¿sí? Todo tipo de sensibilidades, entre ellas la del dolor. Y Freud decía, che, parece mentira, pero es como si hubiese una dimensión donde el cuerpo responde a representaciones. El cuerpo de la persona, el cuerpo, no es el cuerpo de la carne. Freud hizo estudios muy interesantes de como, por ejemplo, cómo diferenciar una parálisis que sea una parálisis que tiene que ver con lo neurológico, con lo anatómico, de una parálisis que es una parálisis psíquica, y alguien puede estar toda la vida con un miembro paralizado y su origen tiene que ver con una dinámica de representaciones inconscientes. Y vos decís, che, pero las representaciones inconscientes hacen que alguien no sienta dolor donde debería sentirlo.
o que lo sienta donde no debería sentirlo, y Freud decía, y parece que sí, parece que el cuerpo obedece a eso, obedece a representaciones. Parece mentira, pero esas representaciones que están funcionando en la cultura hacen que hace 100 años las jóvenes menstruasen a los 15 y hoy en día las jóvenes menstruan a los 12. Y uno dice, pero ¿qué cambió? ¿Cambió la biología? ¿Será por la alimentación? ¿Será porque comemos mucha harina leudante? ¿Será porque porque beben eh, esas bebidas energéticas? ¿Será por esto? ¿Será? Y uno dice, pone ciertas representaciones, hace circular determinadas representaciones y vas a ver cómo eso repercute en los cuerpos. Parece que el cuerpo humano es como una especie de caja de resonancia, de determinadas representaciones inconscientes. Entonces la gente menstrua más rápido, eyacula más lento, eyacula más rápido, le duelen cosas que no dolían, no duelen cosas que dolían. Bien. Por eso hay umbrales del dolor, porque por ejemplo, a mí un médico en un determinado momento que me quebré una pierna y no me dolía, me dijo, ¿cómo puede ser que no te duela? Y no sé, no me duele. Dice, tenés un umbral del dolor muy alto. Bueno, yo qué sé si tengo un umbral del dolor muy alto, lo que sé es que no me duele. Bien. Entonces uno dice creer o reventar, porque uno cree que el dolor es una cuestión muy... el dolor es una cuestión, digamos, como muy biológica. Uno diría, che, el dolor es biológico. Yo te acepto que alguien esté medio reprimido y que reprima no sé qué inclinación homosexual, pero con el dolor no. Con el dolor no. Y yo pensaba recién casos extremos, para no meterme en el caso tuyo, Estela, que no sé si es extremo o no, pero en los casos extremos uno ve, por ejemplo, en los hospitales neuropsiquiátricos. Yo he trabajado en el Borda, yo he trabajado mucho en hospitales públicos, pero cuando trabajaba en el Borda, por ejemplo, veía personas que no sentían dolor frente a cosas que era imposible no sentir dolor, porque no tenían armado un cuerpo. Esta cosa tan obvia que tenemos cada uno de nosotros de tener un cuerpo, como tiene un cuerpo. Uno tiene un cuerpo y es una cosa obvia, uno no puede no tener un cuerpo. A veces los neuróticos experimentamos algunas cositas raras cuando nos angustiamos. Cuando nos angustiamos y nos angustiamos mucho, el cuerpo se nos borra, los límites del cuerpo se nos borran. Pero la psicosis es muy visible, como decís vos, yeah, es muy visible, como que es casos extremos que decís cómo no le duele, el tipo ahí sangrando, la mano toda sangrado y ahí es donde podés ver que el cuerpo no es solo físico, es muy imponente. O se arrancan las orejas, o se rompen los labios a mordiscones, o se rompen los dientes masticando piedras. Romperse, yo he visto romperse los dientes masticando piedras, porque era un ruido que les permitía no escuchar las voces que los estaban insultando, y la única manera de no escuchar las voces que te están insultando es hacer ruido masticando piedras y romperte los dientes. Y uno dice, a mí, yo salgo en la calle y ya estoy mariconeando y llorando como no sé quién, y a esto se le rompían todos los dientes y no le dolía. Entonces, el dolor mismo, Estela, uno dice querer o reventarla, no existen las brujas, pero que las hay, el dolor mismo parece que, igual que la menstruación, igual que la prominencia de los pechos en las jóvenes preadolescentes y ciertas cuestiones del cuerpo que responden a imágenes que funcionan como representaciones. Y hay toda una dinámica de esta representación que es consciente, que estudia bien la sociología,
Entonces se puede hacer todo un tratado de las imágenes sexuales en el siglo XXI y bla, bla, bla. No me quiero explayar sobre eso, pero es un tema interesantísimo. Digamos, si ustedes ven pornografía de hace 50 años, lo que funciona como límite en el cuerpo y lo susceptible de producir excitación, dolor, placer, ha cambiado de una manera increíble. Increíble. Cuestiones que hace 50 años decían, eso es imposible, esas cosas son cosas raras, fantasías raras de alguna gente perversa, y hoy en día lo encontrás en las categorías que diferencian las condiciones sexuales de la gente común y silvestre. Porque si hay sitios, y vos decís, en esta categoría hay 430.000 personas que vieron este video, o hay uno que lo vio 430.000 veces, o hay 430.000 personas que lo vieron una vez, o una proporción así, pero hay mucha gente. Mucha gente. Entonces, ¿a qué iba? A que uno ve la incidencia de estas representaciones inconscientes sobre el cuerpo. Entonces, y estas representaciones inconscientes hacen que, no se ve de acá, pero bueno, ¿cuánto será? Medio metro. Alguien se pueda introducir en la boca algo que tiene medio metro de longitud, o sea que es una cosa que pasa por el esófago, llega hasta el cardias, y no sé si entra en el estómago también eso, y parece que eso es una cuestión de una zona erógena absolutamente nueva, que en determinado momento Freud y después Lacan teorizaron la zona erógena del oral y le pusieron límites muy precisos, y sin embargo alguien dice el placer de la cosquilla que te hace en el estómago cuando te metes no sé qué cosa. Perdón que hable con este grado de crudeza, pero es un grado de crudeza que habla del cuerpo respondiendo a determinadas representaciones, cuya dinámica es en parte consciente, y la estudia la filosofía, la sociología, la etnología, etcétera, 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 y el psicoanálisis plantea que parte de esto no es consciente, que no es una cuestión, que no somos como los perros de Pavlov, y entonces vemos algo y lo adoptamos, que hay algo de eso que se nos escapa y que es inconsciente. Lo que yo les contaba, que en este texto de Freud, la mayoría de eso funcionaba bajo la modalidad de la represión, porque es epocal, porque era la moral victoriana, la moral sexual cultural de Freud era la moral victoriana. Y efectivamente había mucho que funcionaba bajo la modalidad de la represión. Hoy en día en el psicoanálisis eso existe, eso está, pero ni por casualidad es lo que más aparece. Y lo que más aparece es otra dimensión de lo sexual, no la sexualidad reprimida, sino las consecuencias que tiene en lo psicosexual, en lo anímico, el empuje a la satisfacción. Vivimos en una sociedad donde hay una especie de imperativo, un empuje imperativo al te está permitido gozar. Y te está permitido gozar, que es una cosa maravillosa, porque uno dice, bueno, basta de represión. El fin de semana pasé por el Parque del Centenario, no sé si conocen, en Cava, ¿no? Pasé por el Parque del Centenario y me sorprendía porque veía, una cosa que me sorprendió era un joven, un flaco, un chabón que tendría unos 25 años, vestido con un
que tenía puesto un vestido muy femenino, muy, muy femenino. Y tenía la parte delantera del vestido muy corta, razón por la cual estaba con sus pechos al aire, ¿no? Bueno, labios pintados, ojos pintados, aros, una cuestión, nada, que un modelo 64 como yo, un viejo carcamán, decía, bueno, mira el flaco este cómo está, de qué sé yo, mira el chabón este cómo está, y es una categoría completamente pasada de moda, porque alguien diría, ni siquiera es una cuestión binaria, es alguien. Es alguien así, asá, pero que es un flaco con... No, un eflaque. ¿Sí? Yo estuve el domingo ahí. ¿Qué? Estuve el domingo. El domingo de las elecciones estuve en Parque Centenario. Era un mundo de gente impresionante, realmente, y había muchas extravagancias, realmente. Bien, muy bien, por llamarlo de alguna manera. Entonces, eso que es correlativo de cierta dimensión de, te está permitido gozar de lo que te parezca, de lo que consideres pertinente, es una cosa maravillosa. Es una cosa maravillosa que alguien diga, no sé, dice, no, disiento con cualquier categoría que la sociedad quiera poner sobre mí. Mi singularidad excede todo tipo de categorías, inclusive las que ustedes dicen que son biológicas. Yo me las paso por el culo. Esas categorías biológicas, a mí no me digan que yo soy así o así. La biología tiene ciertas normas que después te aparece un animalito chiquito y te extermina más gente que en la Segunda Guerra Mundial. La biología tiene estas cosas. Te aparece un virus y no te podés hacer el pelotudo. Es decir, me autopercibo inmune a los virus. Vos autopercibite como quieras, pero van a morir millones de personas. Pero hay cierta dimensión de la biología que lo anímico verdaderamente se lo pasa por el traste y entonces dice, mirá, me dirán que yo nací con el XXY o con no sé qué, o con el XY o con el XX, etcétera, pero yo soy una mujer y gozo como tal. Y está perfecto. Puedes gozar de lo que... Puedes gozar. Te está permitido gozar. Dicho de otra manera, Dios ha muerto, hemos quedado solos y hace de tu culo un pito, diría mi vieja. Hay una conjunción entre lo biológico y lo psíquico. Bien. La realidad es, claro. Yo puedo decir que toda la vida me percibí biológicamente mujer, soy mujer, tuve hijos, tengo una pareja estable y percibo a los demás como ellos se quieren percibir, o sea, respeto las individualidades de los demás. A mí no me preocupa si el que es hombre se percibe mujer o no me preocupa para nada, cada cual que haga lo que quiera. Eso. Exactamente, no te preocupa, no te interpela, porque vos decís, qué sé yo, que alguien se perciba al hombre pájaro, ¿qué me importa? Yo soy Estela Maris, madre de tal, esposa de tal, o mujer de tal, amante de tal, qué sé yo, una historia de vida. ¿Sí? El tema es que esa no es la única dimensión en que el goce sexual se presenta en la persona. La sexualidad autopercibida, el derecho al goce que tiene cada quien. El psicoanálisis, que nunca trae buenas noticias, algún día las traerá, pero no será hoy miércoles, postula que cuando hay algo que se libera de sus constricciones, cuando el goce sexual se libera de las constricciones que lo sometían, que lo sofocaban, que lo encausaban, empieza a funcionar en un régimen que se llama el más allá del principio del placer. Razón por la cual empieza a haber una especie de imperativo de goce.
cuyo modelo, miren qué modelito voy a dar. Como si a mí me dijesen, bueno, Roberto, podés tomarte un vinito. ¿Quién no le gusta tomarse un vinito? No a esta hora, pero vamos a suponer a las 9 de la noche, vamos a decir. 8:30, a las 8 te pongo. Tomarse un vinito, qué sé yo, y uno dice, sí, pero bueno, pero un vinito me transforma en alguien que quiere tomarse un vinito. Entonces, ese alguien se toma un vinito y se transforma en alguien que quiere tomarse un vinito. Entonces, cuando me quiero acordar, me tomé 3 botellas de vinito y estoy hecho un mamerto. Bueno, ese modelo de un goce que empieza a funcionar como imperativo, empieza a funcionar como no se puede parar, no lo puedo parar. Y tengo que adelgazar y adelgazar y adelgazar y adelgazar y se empieza a funcionar eso como una especie de imperativo que la persona no lo puede parar. Eso ya no es el goce sexual funcionando bajo la modalidad de la represión. Ya no es eso. Ya no es ese Freud. Hoy un psicoanalista te dice, sí, por supuesto que hay cosas reprimidas que tiene la gente, pero no son en el estado actual de la sociedad, no es la represión lo que más síntomas produce. Lo que más síntomas produce es algo que es como una especie de imperativo de goce. Empezamos a funcionar de una manera en que queremos gozar de la juventud, y nos terminamos operando hasta el pabellón de la oreja, porque no creo que el pabellón de la oreja cambie con los años, pero todo lo que cambia con los años lo queremos operar, y la papada y esto, y queremos tener 5 erecciones como teníamos a los 5 erecciones en 3 horas. Ya empezamos a tomar sildenafil, la pastilla azul, la pastilla amarilla, la cosa, porque no se puede, porque la biología nos hincha las pelotas. Y hasta nos hace de tope a una capacidad de gozar, y empiezan a haber perturbaciones que tienen que ver con más allá del principio del placer, donde eso empieza a funcionar como un imperativo de goce más allá de que lo queramos o no. Entonces el psicoanálisis te trae esto, dice, la puta que los parió, nunca una relación armónica con lo sexual, como mucho la conseguimos un tiempo. Cierto arreglo que tenemos con eso, cierto arreglo, un arreglo que dura lo que dura. Hay gente que le dura algunos años, a uno le dura mucho más, pero siempre cuidándote del vinito y cuidándote de tu deseo de ser joven y cuidándote de tu deseo de ser amado y cuidándote de tú, porque eso puede entrar bajo la modalidad del más allá del principio del placer y empezar a funcionar como un imperativo. Siempre tuve la intuición, hace muchos años escribí, hace muchos años vi cuando Internet todavía no era... ¿Se acuerdan cuando Internet se conectaba con el teléfono? Los jóvenes de acá no se deben... se conectaba con el teléfono. Entonces vos tenías Internet por algunos segundos, porque era bastante caro el asunto. Digamos, no era que vos decías, dejo Internet, pago Internet libre. No. Aparte era ruidoso, en el mientras tanto otra persona no podía usar el teléfono. Claro, era todo un tema en la casa, si vivían varias personas. En esa Tenías que tener 2 líneas de teléfono, porque yo llegué a tener 2 líneas de teléfono para poder tener internet. En esa época donde ver a otra persona hablando en tiempo real era una especie de cosa que decíamos, bueno, cuando los autos vuelen, porque uno ya lo incorporó tan rápido que uno dice, jamás iba a ver a alguien hablando en el teléfono. Eso era la película de ciencia ficción. En esa época escribí un artículo sobre las Holy Dolls, las muñecas mal llamadas muñecas inflables en Oriente, especialmente en Japón.
Yo acá tengo un mate, un termo y un mate, y me tomo el mate mientras hablo con ustedes. Bueno, en Japón uno tiene una muñeca de esa, como en Argentina uno tiene un termo. Van a decir, Roberto, no exagere. Bueno, tal vez un poco exagerado, pero como cada uno tiene, no sé, es algo. Vos podés tener tu propia muñeca. Y me impresionó ver en una página las muñecas de lo que estábamos hablando, porque eran humanoides, con todo tipo de funcionalidades que se les ocurran. Temperatura de la vagina, grado de humedad de la mucosa de no sé qué, grado de turgencia o de tumescencia de los senos y de no sé qué. Uno puede encargarla y regularla. Uno puede regular y qué sé yo, y está perfecto porque es de la intimidad de cada quien. Yo en esa época leía algunas cosas que me llamaban la atención, que era no solo de la gente que no se casaba, que era una cosa completamente natural, de la gente que no cogía con otro. Y me impresionaba el tema de la cantidad de personas que habían dicho, coger es un acto demasiado íntimo como para tenerlo con otra persona. Es demasiado íntimo, demasiado personal, es demasiado costoso con otra persona. Y había todo un grupo de gente que reivindicaba una sexualidad, lo que Freud llamaría onanista, autoerótica, ¿sí? Y que ellos decían, eso es la sexualidad. Andar con otro es antihigiénico. Le tenés que preguntar si le gusta o no le gusta. Y si no le preguntás, se te arma medio quilombo porque metiste no sé qué donde no había que hacer. Es un quilombo. Estar con otro es un quilombo. Lleva tiempo, te tenés que conectar. Tenés que, más vale una de estas muñecas que no hinchan las bolas. Y siempre tuve la intuición de que hay algo en Oriente que tarde o temprano llega. Que tarde o temprano llega. Que están como un paso adelante. Y que vamos a decir, las perversiones o las desviaciones que uno podía señalar en Tokio, o que podía encontrar en la gente de Tokio, iban a llegar a Buenos Aires, iban a llegar a Occidente, ¿sí? Todos estos movimientos. Bien. Los síntomas que tienen los habitantes de Japón anticipan lo que viene. Yo no voy a entrar en detalle, pero sí baste, porque hoy los quiero escuchar también un poco ustedes hablar, ¿sí? No voy a entrar en detalles, hay cosas que son como muy llamativas, hay algo que se llama hikikomori. Te estoy rememorando cosas escritas hace años, de gente cuyo síntoma es lo que acá se describiría como una fobia. Por ejemplo, no salen de su habitación durante años. Y uno acá diría, mira, una agorafobia. No pueden salir a espacios abiertos. Y no está bien pensado como una agorafobia. Está pensado como cierto encauzamiento de lo que es la sexualidad completamente diferente. Gente que puede tener una sexualidad autoerótica con una muñeca. Se llamaban muñecas holandesas o esposas holandesas. Ese fue el primer nombre internacional de las muñecas inflables, porque los marinos holandeses, estamos hablando de la época de las colonias, ¿sí?, que andaban bastante por los océanos y hacían con cuero unas mujeres que les hacían los viajes más entretenidos. Entre batalla y batalla contra el Imperio Lusitano y el Imperio Español, se tenían un rato con los bichos estos. Lo cierto es que uno puede tener una vida de goce completamente alejada del otro. No hace falta otra persona.
De hecho, cada vez tienen menos hijos. De hecho, cada vez quieren ser menos padres. No sé ahora de cuando salgamos de la pandemia cómo será el asunto, si va a haber otro baby boom o cosas así. Pero hasta cierto momento funcionaba completamente lo que se llama el exilio de los goces. Hola, yo quería decir algo. Sí, Digo Estefanía. que ahora, si bien, bueno, no se ve tanto la muñeca, pero está como naturalizado el tema de tener objetos sexuales. No sé, Sí, sí. penes, Todo tipo vibradores, de dildos. Sí, sí. tal cual. Sí, Es sí. como que hasta en Netflix pones alguna serie y es como ya está re naturalizado. Bueno, no tenés pareja, bueno, listo. Te compras eso y ya está. Sí, sí. Sí, totalmente. Y uno dice, y fantástico. Fantástico, porque no me acuerdo qué modelo era. Hay un video de una tal Coney Island. Creo que se los dije. Si no se los dije, se lo digo ahora. Búsquenlo. Manuela se llama el video. Búsquenlo. Coney Island Manuela. ¿Sí? Que es un video donde te muestra, es una canción, pero que te muestra las bondades de estos aparatos tecnológicos, de estos gadgets, sería la traducción, de estos aparatitos, estos aparatos tecnológicos que a mí no me cabe duda que causan muchísimo más goce. Daniel, ¿lo subiste, Daniel? ¿Es eso? Sí, ahí lo pasé. Perfecto. Daniel, muchas gracias. ¿Sí? Pero no me cabe duda que la capacidad para producir goce que tienen esos aparatos es mayor a cualquier dedo, lengua o pene o lo que fuere. No me cabe duda, es una cosa tecnológica que vibra, hace así, hace no sé qué, está fabricado para eso, está fabricado para hacer cosas que a la gente se le acalambra la mandíbula, se le baja la erección, a eso no se le acalambra nada, no se le baja nada y produce. Y parece que hay una subjetividad donde el goce está mucho más ligado a lo que sería el goce del órgano. Hay otra gente que dice, no, para el goce tiene que ver con una serie de representaciones, no es cualquier cosa, ni de cualquier manera, ni con cualquier aparatito. Profe, perdón. Sí. Hay una compañera que necesita ingresar, hace rato que está en el chat, que no puede ingresar. No sé si tenés... Yo la verdad que no tengo, pero voy a mandar... No. Si tenés a alguien para mandarle un chat. Perdón que te haya interrumpido. Ok. A ver. Hola Facundo, ¿cómo te va? Discúlpame que te moleste. Si estás disponible, ¿podés hacer ingresar a una compañera que hoy es la última reunión y estaría bueno que estén? Te agradezco. Esto es todo en vivo y en directo. Yo no, la verdad que no me daba cuenta. ¿A qué iba con esto? ¿A qué iba con esto? Iba a varias cosas. Si el goce fuese una cuestión nada más que corporal, y estos aparatos, ya está, se acabó el otro, se acabó el compañero. Bueno, el compañero tiene que venir con el aparatito, porque el aparatito, sin el aparatito, lo que podemos conseguir es del 1 al 5 y con el aparatito del 5 al 10. Quiero que el compañero le compañere con aparatito, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, el psicoanálisis te va a decir, sí, bueno, pero el aparatito no vayas a pensar que funciona sin la cabeza, sin todo lo que vimos en la primera parte, sin todo lo que tiene que ver que el cuerpo responde a una serie de representaciones y parece que si uno tiene, lo doy con ejemplos, si hay cierta dimensión de prohibido en lo que tiene que ver con eso, parece que la cosa funciona un poco mejor. Si hay cierta dimensión de novedad, con eso la cosa funciona mejor. Si hay cierta cuestión de amor,
y está eso, la cosa funciona mejor. Y si no están esas condiciones, el aparatito será muy importante, pero no, me parece que le hicieron entrar. Te agradezco, Facundo. Parece que no anda tan bien, por un lado. Y por otro lado, que si la hipótesis psicoanalítica funciona bien, nos vamos a cansar rápido de esos aparatitos y vamos a querer aparatitos más grandes. Y cuando o mejores, o con ultrasonido especial y rayo láser que estimule el punto W. Y cuando esos aparatitos lo tengamos, vamos a querer aparatitos y vamos a padecer síntomas porque queremos más aparatitos, porque estamos como anestesiados con los aparatitos que ya tenemos. Entonces yo a Freud le diría, maestro, usted ha postulado con mucha sabiduría cómo los síntomas de su época se reconducían a una sexualidad reprimida y cómo la moral cultural impide el normal desarrollo de la pulsión sexual, con todas las comillas habidas y por haber, pero tendríamos que decirle que en el siglo XXI las cosas así no funcionan y no hay tanta cuestión de represión, sino que hay una especie de empuje al goce que se nos descontrola, y que nos pone en una perspectiva bastante singular en la medida en que la subjetividad de nuestra época no le interesa demasiado lo que controle eso, se llame moral y buenas costumbres, se llame tradición, se llame biología. No es algo que haga de tope a este carácter desbordante y patógeno de la pulsión. Digo patógeno porque nos enferma, porque si no estaría todo bárbaro, qué sé yo. Cuando inventen, ¿cómo es que se llama? Strap-on. Se llama strap-on, lo que habitualmente se dice cinturonga. El día que inventen un coso de esos que tenga una microseñal electromagnética que conecte al no sé qué parte interna del clítoris y haga que alguien biológicamente mujer, pueda tener un orgasmo como si fuese exactamente igual, como si fuese el varón y qué sé yo, y todo. Y uno dice, bienvenido sea, pero vamos a ir por más. No vamos a ir por más, está muy mal dicho. Eso va a ir por más sin que uno lo pueda parar. Y esa es la característica, el carácter patogénico, la etiología de la neurosis en el siglo XXI. Tiene que ver un poco esta cultura, ¿no? Esta moralidad nueva, esta cultura nueva, con que la gente se haya instruido más y se haya analizado más. Tiene que ver el psicoanálisis. Es una pregunta, ¿no? Que nos tendríamos que hacer. Mira, es una pregunta. En una época que se escribió un poco sobre lo que estás diciendo. La generación del psicoanálisis, porque no fue el único discurso, pero fue uno de los discursos. Fue uno de los discursos que denunciaba de alguna manera el control vía la represión de lo sexual. No fue el único y hay mucho desarrollo filosófico y el advenimiento de todos los discursos de la sexología, que trajeron el hecho de que se autoperciba de otra manera el ser humano. Cosa que está muy bien, digamos, cosa que está bien. Que está bien incluso hasta cuando duele.
que está bien incluso hasta cuando duele. Por ejemplo, ¿hay entre ustedes alguna trabajadora sexual? No hay entre ustedes una trabajadora sexual. Bueno, el año pasado, justo me tocó tener una reunión cuando era el Día de la Trabajadora Sexual. Que yo ya no recuerdo cuándo era el Día de la Trabajadora Sexual, pero tal vez dentro de algunos años sea como el Día del Padre o el Día de la Madre. Está el Día de la Madre y el Día de la Trabajadora Sexual. Y cuando uno se pone a leer sobre el trabajo sexual, sobre las posiciones abolicionistas y no abolicionistas del trabajo sexual, se encuentra con gente que te dice, che, es mi laburo. ¿Cuál es el tuyo? Ah, vos sos psicoanalista. Ah, che, te ganás la vida. ¿Cuánto ganás? ¿Y cuántas horas laburás? Bueno, yo laburo tantas horas y qué sé yo, y me va bien. Y uno dice, che, pero meter el cuerpo de esa manera no te interpela. No. ¿Por qué? Ah, no me digas, ya empezás a discriminar o estigmatizar. ¿En nombre de qué? En nombre de la moral y las buenas costumbres, en nombre de la tradición, en nombre de que soy joven, soy bonita, soy deseada. Me voy a poner a estudiar. En todo caso, estudiaré cuando la mercadería, cuando la carrocería no esté como está ahora, poder tener una profesión, pero ahora es mi laburo y estoy bien y me gusta. Me siento poderosa, me decía alguien. Que alguien pague por estar conmigo me hace sentir bien, me hace sentir, che, pero no te da, no, ¿por qué? Y cuando eso es algo que está lejos de la vida de uno lo toma de una manera. Cuando eso está cerca de la vida de uno, por lo que fuere, porque es una persona, hija de una persona conocida o de qué sé yo, y la ve mal a esta persona, porque es familiar de alguien que consulta porque dice, no entiendo la vida, me cambiaron los papeles, no puede ser. Y te viene porque te dice, mi hija tiene un canal en OnlyFans y por no sé cuánta guita tiene unos dildos, Estefanía tiene unos vibradores y qué sé yo, y te hace la puesta en escena de no sé qué, y no lo puedo aceptar, o Roberto, ayúdeme a que me cambie la cabeza, no sé si soy reprimido, sofocado, qué carajo, pero bueno, incluso en eso que uno dice, bueno, forma parte de la libertad y se puede gozar de eso, uno puede ganar guita con eso. Este es el segundo año que lo pregunto en un SAM, y jamás nadie dijo yo laburo de eso. Porque me llama la atención cómo es algo que en determinados núcleos se presenta de esa manera, en los mejores colegios en los mejores colegios públicos del país, uno que diría el Carlo Pellegrini, el Nacional de Buenos Aires, de las familias de clase media que tienen una guita como para hacerlos como mínimo hacer un curso de ingreso que es muy caro, y etcétera, uno encuentra trabajadoras sexuales, chicas de clase media que laburan de eso, y ¿por qué no? Bueno, por lo menos trabajan y cobran. Hay muchas que lo hacen gratis y sufren y lloran. Bien, sí, es lo que te dicen. Lo he escuchado muchas veces. Yo antes iba como una boluda, me enamoraba y terminaba sufriendo y llorando. Ahora no sufro y lloro. Ahora engordo la billetera. Y después verá en qué trabaja. Pero por el momento hace plata. Bien. Entonces estamos hablando... Sí, o también el del poner el cuerpo, o sea, también tiene un sentido que en un sistema capitalista, digamos, todos ponemos el cuerpo de alguna manera. La prostitución es como poner ese cuerpo físico de lo que estábamos hablando, ¿no? Pero un en realidad como que en un sistema capitalista siempre estás vendiendo tu cuerpo. Bien. Hay algo de eso. A mí ese discurso como no me parece realocado. Hay algo de eso. Por eso, sí. Y entonces yo decía, a veces, digamos, la libertad incluso cuando duele.
uno dice, bueno, es lo que está, es la época que está y es lo que viene, y es lo que vendrá y seguirá así, a menos que la historia pendule como pendula a veces, y detrás de eso viene una oleada donde todos vamos a ser ascéticos y vamos a regular nuestros goces de otra manera. Pero si no, hasta nuevo aviso, estamos en esta carrera. Lo que yo les quería traer como idea es que incluso eso, que se presenta por un lado como libertad y como derecho al goce y como derecho a hacer su vida, lo que en psicoanálisis sería su modalidad de goce, su elección de goce, ¿sí? Su elección de satisfacción, porque una vida es eso, en última instancia, incluso eso cae bajo un régimen de compulsión, un régimen compulsivo de más allá del principio del placer y de imperativo, donde uno ve aparecer síntomas que tienen que ver con eso. Entre ellos un síntoma de la época, lo que pasa es que ponerme a explicar eso es un tema, ponerme a explicarla psicoanalíticamente, porque, a ver, lo voy a decir así, Cintia, el capitalismo se lleva puesto al amor. El capitalismo genera una subjetividad donde la cuestión del amor patina. Donde la No, porque claro, y porque el amor está ligado a la falta, eso que hablábamos en la clase anterior. Bien. Pero que cuando podés dar la falta y el capitalismo, como no, bien, todo mal con eso. bien. ¿Cómo vas a ir a pérdida? ¿Cómo vas a apostar a la pérdida? Bien. Esa es la orientación de la explicación. Esa es la orientación de la explicación. Como si el amor ha sido, es y será una cuestión de falta, porque si no, no es amor. Amo a Brad Pitt, ¿por qué? Porque está muy bueno. No, eso no es otra cosa. Amo a tal mujer, ¿por qué? Porque no sabes cómo hace la felación. No. Cualquier rasgo positivo te lo desacredita como amor. Amor es una cuestión de falta, como vimos acá, como traía recién Cintia, y que vos fijate cómo Estela misma decía. Y bueno, lo que pasa es que yo antes iba y terminaba llorando y no sé qué. Ahora no termino llorando y termino con plata. Eso es algo que uno puede decir, ha analizado una cuestión de conveniencia y qué sé yo, desde tal punto de vista yo lo explico así, como una cuestión económica, y el psicoanálisis te dice, fíjate cómo en la explicación que trae Estela trae el tema del amor. Antes terminaba llorando. ¿Por qué terminaba llorando? Terminaba llorando porque tenía otra expectativa, porque tenía otro sueño, porque tenía otra ilusión, porque tenía otra... ¿Por qué? Porque fui como va el amante, en una posición de falta. Te doy mi falta. ¿Sí? Y terminaba llorando. ¿Por qué? Porque me daban sexo durante 2 meses y después me dieron nada, tiraron la de humo y desaparecieron y yo quedé llorando. Bien, entonces eso es una cuestión muy de subjetividad de la época, la desvalorización de esos temas, la valorización al revés de todo lo positivo como goce. ¿Por qué no? ¿Por qué no casarte con 2? ¿Por qué no casarte con 3? ¿Por qué no modificar tu cuerpo de manera de aumentar la capacidad de goce, de no sé qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y eso se lanza y empieza a tener una dimensión traumática. ¿Por qué? Porque eso nunca lo manejamos. Sí, ¿quién dijo? María. Yo, a ver, más a lo mejor estoy confundida, pero a mí me da la sensación como que lo incompleto es siempre. O sea, no importa si es el amor, o sea, permanentemente, o sea, el hombre claramente está insatisfecho en forma permanente. Insatisfecho, ya no pasa por una cuestión de si tengo el amor, de si tengo un objeto que me dé placer, o no importa hasta dónde, siempre va a estar insatisfecho. Sí. Y como, a ver, como la base de toda relación social
lo insatisfactorio, me da la sensación como que esa es la peor de todas las noticias, o sea, un mundo organizado en la insatisfacción, en lo no completo. Bien, bien. A ver, yo te digo qué cosas se me ocurren con esto. Lo que vos trajiste es como una teoría de la subjetividad más allá de las subjetividades epocales. Puedo decir, qué sé yo, lo que caracteriza a lo humano en sí es la falta, la insatisfacción. ¿Sí? Tenemos una teoría un poco hegeliana, un poco lacaniano-hegeliana. Estamos habitados por una falta. Está bien, esa es la parte principal de la película y yo te diría que está bien. Después, cada uno ha habitado una época. Esa época uno la puede pensar de diferentes maneras. Vamos a pensarla con diferentes lógicas. ¿Sí? Esto es lo que en lacaniano se llama discurso. Es una forma de lógica. A ver, las épocas se caracterizan con determinadas lógicas. Entonces hubo una época donde la lógica que primaba ponía en el lugar de la falta algo tan poco tangible como un ideal. Es verdad, somos seres carentes, seres castrados, seres faltantes, seres incompletos. Pero en el lugar de lo que nos falta ponemos un ideal. ¿Cuál es el ideal? Y ahí empezamos con determinado pool, determinada constelación de ideales. Algunos tendrán una cuestión más aspiracional. En otra época, en unas épocas son más aspiracionales, ¿sí? Siglo XIX. La ciencia nos iba a permitir casi todo. Íbamos a dominar el planeta, íbamos a hacer esto, íbamos a llegar a la felicidad a través de cosas que iban a colmar nuestra falta. Entonces había que ir hacia eso y había un ideal que nos guiaba como ideal. No es exactamente lo mismo que en la subjetividad medieval, donde efectivamente estaban horadados por una falta y eran tan castrados, carentes, incompletos, insuficientes como cualquier otro, pero lo que estaba como tapón de esa falta era un ideal que tenía que ver con la religión, porque la religión era lo que te daba las respuestas. ¿Sí? Uno puede agarrar determinados momentos de la historia, el momento de los libertinos, por ejemplo. Eso es un momento, es epocal. Cuando uno dice libertinaje y se refiere a los libertinos, está haciendo referencia a un momento de la historia. Es decir, de alguna forma esa incompletud, ¿sí? De alguna forma esa incompletud uno la obtura, uno la se la saca de encima. Sacarse de encima la incompletud quiere decir aspira a la completud, ¿sí? Con diversas cuestiones. Dios, el goce correlativo de ese Dios que murió. Marqués de Sade, filosofía en el tocador. ¿Sí? Bien, el capitalismo es una lógica, es decir, un discurso, es decir, un lazo social que propone algo nuevo. Propone algo nuevo, algo que no estaba antes del capitalismo y que es que todo es posible. Todo es posible. Efectivamente, para algunas cosas hay que esperar, pero todo es posible. Y lo raro, podemos no estar de acuerdo, porque yo te digo la cuestión, la respuesta del lado del psicoanálisis, y el psicoanálisis no piensa las cosas en abstracto, los piensa por los síntomas de la gente tirada en el diván. ¿Se entiende? Hacemos teoría por los síntomas propios de cada época. Hacemos teoría por los síntomas propios de cada época. No es que analizamos, decimos, fíjate cómo vino el...
También lo hacemos lo otro, pero no es la parte más psicoanalítica del psicoanálisis. El capitalismo propone algo diferente. El capitalismo arrasa con la noción de falta. Porque la falta puede ser colmada y no en el más allá, y no con un ideal. Para mí era obvio, pero era obvio que yo tenía que tener una relación con el goce de manera tal que mis hijos estén igual o mejor que yo. Si mis padres han laburado para que yo pueda ser un profesional, pues bien, yo tengo que laburar para que mis hijos sean profesionales, o no sé, o algo mejor, o igual o mejor, pero no te vas a tirar a quemar toda la que hicieron tus viejos, pelotudeando en la vida, y pues eso sos un barrilete. Sos un barrilete quiere decir que hay cierto ideal que no está funcionando. Y uno dice, y el goce, y bueno, el goce, permitite algunos goces en esta vida, pero bueno, algunos déjalo para los que vienen. Bueno, el capitalismo en ese sentido ha hecho funcionar a la pulsión, ha hecho funcionar al imperativo pulsional como imperativo de goce, de tal manera que entre colegas nos entendemos rápido, entre no colegas hay que hacer un esfuerzo para transmitir la idea con la que se puede no estar de acuerdo. El capitalismo expulsa la castración, expulsa la falta, todo es posible. Por ejemplo, no soy eterna, me decía alguien ayer. Yo no soy eterna. Yo tengo 40 y el reloj biológico pasa y tengo que hacer ciertas cosas, tengo que encontrar un candidato más o menos potable porque quiero. Esa era toda una manera de pensar, que es una manera de pensar siglo XX. Es como de pensar y de sentir que es siglo XX. Tengo que resolver la temática de la pareja antes de resolver la temática de la maternidad. Esa es una manera de pensar del siglo XX. Esa es una manera de elaborar la falta. Esa es una manera de conectarse con un discurso, con la falta en la mano. Vas con la falta en la mano y llegás a un discurso que te dice, mira, primero tenés que hacer esto, después tenés que hacer esto, y si no lo podés hacer vas a sufrir. ¿Sí? Completamente diferente del tema de, bueno, me encuentro con esta coyuntura provoca en mí cierto dolor psíquico, me doy cuenta, ando angustiada, vamos a ponerlo en femenino, para hacer un invento de la contracara, de la persona que me contaba esto ayer. Tengo ciertos problemas y qué sé yo, por lo tanto fui al psiquiatra y él me dio un antidepresivo, que no es antidepresivo, es estabilizador del estado de ánimo, que ya no son los IMAO, son los de nueva generación, los que te permiten tener sensaciones físicas como si no tomases nada, pero me borró la angustia. Yo estaba angustiada por una temática, ahora tomé la pastilla y ¿por qué? Porque es posible sacarse la angustia encima. Ya es una manera diferente de elaborar la falta. Y ahora que no estoy angustiada de esta manera y que veo todo más claro, lo que voy a hacer es tener un hijo de... Para si tenés 47 años. No importa. Voy a tener un hijo. Y no lo voy a tener en mi cuerpo, que sabía que a los 47 ya las tetas medio se te caen, las estrías de no sé qué, la celulitis de no sé cuánto. Voy a agarrar y voy a este óvulo que congelé, ahora voy a alquilar un vientre y el óvulo mío se va a poner con el vientre y con el espermatozoide de un amigo, que es el amigo con el que estamos planeando, es un amigo gay. No estoy inventando nada. El espermatozoide del amigo gay con el óvulo mío en el vientre de no sé qué, y qué sé yo, voy a ser madre a los 41, y dice, che, hay una manera nueva de tapar lo que no anda, porque ya no es con ideales, ya no es con una especie de el goce libertino, que era un goce bien marcado por la castración, acá no. Y uno dice, bueno, ¿y el límite cuál será? ¿La muerte? No, hay 3 teorías para no morir.
Una que están desarrollando en términos de inteligencia artificial, por un lado, otra que están trabajando en términos de nanotecnología, para salvar los órganos de no sé qué y reproducirlos y clonarlos, y otra que son tres, pero que ni la muerte, flaco, no. Que hay gente que no quiere morirse. No, que hubo gente que no quería morir desde la creación de la fuente de juvencia. Sabemos que hay, digamos, la mitología. El tema es que el capitalismo te pone una cosa diferente. La subjetividad, María, no digo que estemos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con vos en que el ser humano es un ser carente, faltante, castrado, incompleto. ¿Sí? Esa incompletud o incompletitud, en español se dice de las dos maneras, esa incompletud se juega en relación a una lógica, y esa lógica sí es una lógica epocal. Y las lógicas epocales son muy diferentes. El tema es que se ha dado una alianza. Esto es histórico. Y arranca desde la creación de las universidades, allá en Bolonia, ¿no? La Universidad de París, la de Bolonia, la de Pisa, se ha dado a través de los siglos una pequeña historia por la cual se terminó en una lógica que está hecha de la alianza del capitalismo y el desarrollo tecnológico, que es una de las derivaciones de la ciencia, porque una cosa es la ciencia, otra es la tecnología, pero la tecnología antecede a la ciencia. Ha habido tecnología desde la noche de los tiempos, sin que haya ciencia, y ahora la tecnología es poscientífica. Pues bien, entre esa tecnología poscientífica y el capitalismo se generó una lógica que produce un tipo de subjetividad donde en la cabeza tenemos que todo es posible. Recién di el ejemplo de la mujer que va a ser madre a los 47, te podría dar el ejemplo del tipo de 70 y pico de años que ya venía arrastrando cierta cuestión de angustia porque había verificado efectivamente de que su potencia fálica había decaído desde los 60 en adelante, ella tenía 14 años más y qué sé yo, y que sin embargo te dice, y estaba muy angustiado, y no quería tomar esa pastilla porque esa pastilla me sacaba la angustia, pero aunque tomaba sildenafil, tenía eyaculación retrógrada, que es algo que producen determinados antidepresivos en los tipos. ¿Sí? Entonces, ahora no. Ahora me tomé la pastilla que me desangustiaba y aparte me estoy tomando la pastilla de la erección, no sé qué. Y ahora que me voy a hacer el trasplante de tal cosa y con el estómago de cerdo que me van a cambiar y ya no me hacen el cinturón bariátrico, ¿cómo es que se llama la cosa bariátrica? Y entonces vos ves aparecer un cuarentón en el consultorio y es el setentón, que ahora es cuarentón, con no sé qué estimulación. Y entonces uno dice, y no, esto no está más adelante. A ver, no sé si te puedo transmitir que es cierto que la falta se sutura o se satura con objetos que tienen que ver con una lógica. Y vos me vas a decir muy psicoanalíticamente, sí, pues la falta se te corre, porque te dieron eso y ahora querés más. Y entonces te dan más y la falta se te corre, porque ahora querés otra cosa y te dan más. ¿Sí? Esa es una de las maneras de explicar lo que es la compulsión de repetición, una manera de explicar lo que es el imperativo de goce característico de la época. Funciona para nosotros una especie de... Es posible, esto es posible. ¿Y es posible hablar después de la muerte? Bueno, mirá Black Mirror. Conocen la serie Black Mirror. Y bueno, si a una persona... Yo conozco pibes que ya tienen los 20 años de vida, de los 20 años de vida que tienen, 17 ya están en dispositivos.
Ya están en dispositivos, se sabe qué le gusta, qué no le gusta, qué lo enoja, qué no lo enoja, qué lo calienta, qué lo excita, qué ta. Con eso te podés hacer un programa que sea Roberto Cueva. A eso le sumás cierto muñequito, cierta Holly Doll, no tan linda como Holly Doll, un muñequito de qué sé yo, y es un capítulo de Black Mirror. Una tipa que se muere el marido y viene una empresa y le dice, te lo traigo de nuevo. Te lo traigo. Castración, falta castración. No, todo es posible. Vos querés tu marido, vas a tener que poner guita, yo te lo traigo. Y vas a ver, porque tenemos las cartas de amor, tenemos los chistes que se hacían entre ustedes, te va a coger como te cogía él. Y te va a hacer lo mismo chiste que te hacía él y va a tomar cada una de las situaciones que se vayan presentando en la vida con los mismos patrones ideoafectivos que tenía tu marido que murió. Y lo loco de Black Mirror, son exageradas las cosas, pero te pintan algo del futuro. Es un programa puesto... Es horroroso, realmente horroroso. Y es tu marido. En este momento en Oriente hay hay todo un desarrollo de realidad aumentada por el cual podés estar con tus muertos. Toda una cosa de realidad aumentada. Por supuesto, cuando hay un dispositivo que tiene parte de tu volición, de tu deseo, de tu afectividad, porque eso queda en un dispositivo, ¿sí? Cuanto más quede, más parecido va a ser el sustituto, el sucedáneo, el gadget que termina siendo eso que completa la subjetividad de la época. Insisto, no digo que estemos de acuerdo porque se nos invierte, como que se nos invierte la lógica. Ojalá, yo diría, por ejemplo, en psicoanálisis dejamos de pensar las cuestiones en términos de insatisfacción. La insatisfacción era correlativa de un deseo, es decir, de una falta que se iba desplazando. Y había esa insatisfacción porque había la falta, se me instala de nuevo la falta, insatisfacción. Los síntomas de la insatisfacción eran otros. Los síntomas de esta época no son los síntomas de la insatisfacción. Es como agarrar y decir, son los síntomas de la preeminencia de un goce. Por eso es que aparecen tanto las toxicomanías, las bulimias y anorexias, la violencia, la segregación, porque en un discurso donde todo es posible, ante ciertas manifestaciones de la falta, le pegás 2 tiros en la cabeza. Le pegás 2 tiros en la cabeza, es decir, la violencia misma empieza a tener otras connotaciones. Mira, de la que vos trajiste, María, uno podría hacer toda una materia de esto, de manifestaciones de la subjetividad de la época, manifestaciones sintomáticas de la subjetividad de la época, de tal manera que las inhibiciones, los síntomas y las angustias de la subjetividad propia del capitalismo, su alianza con la tecnología, las inhibiciones, síntomas y angustias son completamente diferentes de la época de Freud. Completamente diferentes. Fíjense de qué terminamos hablando. Bueno, terminamos hablando de algo epocal y algo de cómo el psicoanálisis ve este desarreglo con el goce que caracteriza la época y cómo todo lo que hacía de tope, todo lo que históricamente hizo de tope al goce pulsional, todo lo que históricamente hizo de tope, el capitalismo se lo llevó puesto. ¿Por qué no ejercer la prostitución en no sé qué? Porque eso está mal. ¿Quién dice que está mal? Bueno, siempre estuvo mal. ¿Y a mí qué carajo me importa? La moral, la buena costumbre, las tradiciones y todo eso. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
¿Por qué no un tipo decir, quiero tener la sensación de lo que es dar a luz un hijo y entonces me voy a instalar una vagina sensitiva con no sé qué, me voy a sacar el pene y los testículos y me voy a poner, no se hace ahora, pero te garantizo, le firmo, en 10 años se hace. Quiero tenerla así, ¿por qué no? Pero Roberto, ya tenés 5, 7, estás grande para ser madre, no importa, a los 6, 7, a los 67 voy a ser madre y les voy a contar, voy a guardar el mail de ustedes y les voy a mandar fotos con mi bebé. ¿Por qué no? Es posible. Y es posible. Bien, se hizo 11:32. Y la verdad me quedé con las ganas de escucharlas un poco ustedes, porque si tienen 5 minutos más, las escucho o les escucho, porque Daniel está por ahí. Y después, para la vez que viene, o para la vez que... No hay vez que viene, esta es la última vez, pero les voy a hacer llegar la evaluación de los trabajos que hicieron. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algún insulto, alguna... ¿El miércoles que viene no tenemos clase? El miércoles que viene no tenemos clase. Bueno, vamos a extrañar los miércoles. Sí. Realmente los vamos a extrañar, porque fue una materia muy linda, tuvimos una trayectoria muy buena dentro del análisis de Freud, y realmente el análisis, como decía Cintia, el psicoanálisis trae malas noticias. Yo creo que el psicoanálisis trae buenas noticias, porque te hace ver todo el panorama, te hace ver lo bueno, lo malo, y eso te produce crecimiento. O sea, no te trae malas noticias, creces con lo que podés analizar, porque podés estar mejor. Es mi idea, ¿no? Pero es mi idea con mis 70 años, mis 55 años de tener la misma pareja, son muchos, y de haber trabajado ahí en Boedo y San Juan, en fábrica de juguetes Baltasar, cerca de tu domicilio. Antiguamente, a los 17 años, mi primer trabajo fue ahí como facturista. ¿No queda eso en la calle Constitución o en la calle...? No, en ese tiempo estaba ahí al 5.000 y pico de... No me acuerdo de San Juan. Que sí, tenés razón. Sí. Ahí estaba la fábrica y a los 17 años míos decidí ir a trabajar, que mi papá se enojaba, quería que estudiara, que terminara una carrera universitaria, y yo dije, no, yo tengo ganas de trabajar y saber qué es el trabajo. Entonces me fui ahí y empecé a trabajar como facturista con unas máquinas Mercator que había en ese tiempo. Y bueno, y ahí empezó mi carrera laboral. Seguí después hasta llegar a un nivel casi gerencial, pero trabajé siempre en empresas multinacionales. Me preparé en la secundaria y después, gracias a los trabajos que tuve, me perfeccioné laboralmente. Y la verdad que agradezco mucho ese trabajo, a pesar que después las épocas económicas hicieron que Sanz Juguetes Baltasar quebrara, pero me encantaba. Todavía está el cartel. ¿Todavía está el cartel? Todavía está el cartel. Si mal no recuerdo, todavía está el cartel. Le saca una cuadra y pico. Yo cobraba mi sueldo y me compraba algún juguete, un autito para regalar, alguna cosa, un trencito. Sí. Bueno, hoy se compran otros juguetes. Sí, distintos. Cambió la época, pero bueno. Pero hay que comprender la época. Yo por eso acepto todo, porque yo digo, hay que comprender la época, hay que entender la época y hay que entender a la gente y hay que entender los cambios, porque lo mío, si nací en el 50 hasta llegar ahora al 2020, he visto de todo. De todo en lo que es el ser humano, en lo que es la sociedad, en lo que es la economía. He visto todo lo que te puedas ocurrir, o sea que no, me sorprenden cosas todavía, gracias a Dios me sorprenden cosas, pero he visto de todo. Y he participado mucho también, por eso en los 70 para mí fue bravo, yo estaba estudiando abogacía y tuve que dejar, porque yo en el 74 me casé y en el 75 tuve un hijo y cuando estudiaba abogacía
esquivaba balas. Entonces me tuve que dejar y decir qué hago. Y bueno, crío a mi hijo, le doy una buena educación y después cuando pueda voy a estudiar yo. Bueno, se dio el momento ahora. Bien, bien. ¿Algún otro quiere? Bueno, Roberto, yo en realidad te digo que es mi primer acercamiento a la lectura de Freud. La verdad que nunca había leído nada. Me pareció hiper interesante. Espero que sea el comienzo de una lectura quizás más amplia y abordar otros autores. Ojalá exista en la carrera alguna otra materia que continúe esta, que uno pueda como tener por ahí una cierta continuidad, porque uno a lo mejor la necesita, porque claramente no es que tengo a lo mejor, nada, una lectura previa que me permita abordar todos estos textos con claridad, ¿no? Esto me parece que ayuda mucho. Bien. Sí, estaría bueno que haya una materia que continúe algunos desarrollos. Estaría bueno. La verdad que sí. Pero bueno, muchas gracias. La verdad que ha sido muy interesante todo. Muy Bueno, interesante. me alegra. Me alegra escucharlo. Daniel Sosa tiene la palabra. Sí, yo también quería agradecer porque la materia me pareció buenísima y el acercamiento al psicoanálisis muy bueno también. Fue mi primer acercamiento. Y ahora les dejo ahí una noticia de que se está intentando inventar un implante cerebral para eliminar la depresión. Ahí sí. Sí, Así que a colación no. de todo lo que veníamos hablando de los antidepresivos y eso. Sí. Y sobre todo con algunos soldados que vuelven. Ahora ya se fueron de Afganistán, pero que están en Afganistán, en Yemen, y que han hecho cosas con las que es muy difícil convivir, matanzas terribles, de gente indefensa, para encontrar uno matan a un 50, cosas terribles. La Asociación Psiquiátrica Americana ha sido amenazada por la Asociación Psiquiátrica Mundial de dejarla fuera, o sea, de no tener reconocimiento de los profesionales si siguen intentando métodos para, mediante implantes y mediante estimulación de ciertas zonas, borrar absolutamente la memoria de lo cometido. Borrar absolutamente la memoria porque iban hacia ese lugar. Esto también es un capítulo de Black Mirror, donde te instalan una memoria sustituta, como que fuiste ahí a salvar y sos un héroe que quiere la patria, cuando en realidad fuiste a matar musulmanes para encontrar a un terrorista. Sí, efectivamente. Estamos atentos a eso porque sabemos que hay un costado de la psiquiatría que va para ese lado. Alicia de la Foré. Hola, Sí. ¿qué tal a todos? Bueno, yo quería darte las gracias por compartir conocimiento, porque, bueno, para mí es un gran acto de generosidad, ¿no? O sea, decir y compartir lo que uno sabe con otros es algo que me encanta. Gracias porque lo has hecho muy ameno, o sea, Freud, la verdad es que yo no tenía ni idea, como decía María, pero ni siquiera una aproximación a estos temas, así que la he pasado muy bien, muy ameno, muy, muy cercano, muy fácil, digamos, muy fácil de poder estar en tema durante tu clase. Así es que, bueno, te agradezco infinitamente, Roberto. Ha sido un placer. Bueno. Y ha sido un honor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Lo mismo, Roberto, me sumo. Un placer, la verdad. Yo no había tenido experiencia con Freud y muy poquita terapia en mi vida, así que nada, hermoso. Me encantó la lectura
Me encantó el compartir el TP con una compañera y poder que fluyan, ¿no? Todas nuestras resonancias. Eso. Y me quedo con una palabra que mencionaste hoy al principio, una palabra que la hemos escuchado y repetido, pero hoy me hizo un ruido tremendo. Invertido. ¿Qué palabra? Ujú. Ujú. Sí, sí. Sí, sí, qué palabrita. A mí también, cuando hoy estaba ojeando el texto. Yo tengo los textos todos subrayados, pero cuando me volví a encontrar con invertido, también confieso que también me hizo ruido. Pero hoy, porque uno lo lee también en los textos viejos Sí. y lo pasás como alambre caído, pero hoy me resonó. Bien. Me quedé... Lo voy a anotar. Okay. Bien. No sé si alguien Sí, más. yo quería también agradecer. Me pareció alucinante la forma de trabajar la clase. Esto que vos decías, leer a Freud y el análisis que me llevaba a pensar continuamente. Me pareció estupendo eso de traerlo a nuestro tiempo y el cierre de hoy me pareció como genial, sinceramente. Sí, sí, muchísimas gracias. Me parecía que era el cierre, muy bárbaro. Gracias. Bueno. Bien, me están haciendo tener vergüenza, así que vamos a dejar acá. Les mando después la evaluación y bueno, espero que tengan un buen final de año. Igual. ¿Cuándo tenés que entregar las notas, Roberto? Hace un segundo curso, Roberto, porque realmente lo vamos a extrañar. Esto de hacer análisis con Freud lo vamos a extrañar muchísimo. Y anótense de nuevo, Garrillo. No, me consta que Roberto cambia siempre la bibliografía, todo, o sea, es único en eso, no se encuentran con la misma materia, eso es buenísimo. Cambio No te la aburrís. bibliografía porque si no uno repite, Freud dijo esto, cambio los textos. Bien. La verdad que sí, cambiaste todo. Cuanto antes se entreguen, así cuanto antes les paso la nota. ¿Ok? Está bien. Les mando un beso. Gracias. Perdón, Roberto. Gracias, no sé. Gracias a todos.